Fracciones, porcentajes y proporciones. Para este tema en particular vamos a trabajar únicamente con ejemplos, ya que como hemos visto en las sesiones anteriores, ya identificamos lo que es una fracción, a qué tipo de números pertenece dicha fracción, y únicamente vemos cómo se relaciona con los porcentajes y los números decimales. Como tal, una fracción es un número que se puede representar tanto de manera decimal o como de manera porcentual. En este caso vamos a ver 4 ejemplos sencillos para que logremos identificar esta proporción. Tenemos el ejemplo de un medio que al realizar la división 1 entre 2 nos da un total de 0.50 y que esto a su vez al trasladarlo a porcentaje nos da un total de 50%, o lo que es lo mismo, recorrer el punto en dos líneas. Sería fracción, decimal y porcentaje. Todas las fracciones se pueden representar con número decimal y asimismo todas pertenecen a un porcentaje. En el siguiente ejemplo podemos denotar que tenemos 3 cuartos, lo que es lo mismo 0.75, y que a su vez al recorrer el punto o multiplicarlo por 100 nos está dando el 75%. Tal cual y como se ha mencionado, cada una de las fracciones se puede representar con un número decimal y a su vez este mismo se puede representar con un porcentaje. En el siguiente ejemplo tenemos 2 octavos que al realizar la división como tal, recordemos que las fracciones es una división, tal cual y como lo vimos en las sesiones anteriores. Al realizar dicha división nos estamos encontrando con que 2 octavos equivalen al 0.25, lo que es lo mismo el total del 25%. Debemos darnos cuenta que al convertir una fracción a porcentaje, pues básicamente es multiplicarlo por 100. Tal cual y como se ha mencionado, todas las fracciones se pueden representar con número decimal y asimismo la fracción se trata más que de una división. Tenemos fracción, decimal y porcentaje. En los siguientes ejemplos podemos denotar que no siempre va a haber números exactos. Por ejemplo, 5 novenos, al realizar la división nos estamos encontrando con que da 0.5555. Ahora, si nosotros realizamos el recorrido de los números decimales, al multiplicar por 100, o lo que es lo mismo, recorrer el punto decimal en 2 lugares, nos da un total del 55.55%. Y básicamente los ejemplos serían de esa manera. Nuevamente, tenemos una fracción que se trata de 1/3. Al realizar la división vemos que no hay cantidad exacta y la forma decimal nos está representando con 0.3333. Nuevamente, si nosotros realizamos el recorrido del punto decimal en 2 lugares, o lo que es lo mismo multiplicar por 100, nos da un total de 33.33%. Con estos ejemplos diversos, nosotros podemos entender los siguientes puntos. Como punto principal, una fracción se trata de una división. Ya vimos algunos métodos para realizar con fracciones en las sesiones anteriores y podemos ocuparlas nuevamente en sesiones posteriores. Lo segundo, al realizar la división como tal de una fracción, normalmente nos vamos a encontrar con un número decimal. ¿Cuál es la regla para que esto se dé o para que esto suceda? Si nosotros tenemos una fracción propia donde el número, el denominador es menor que el numerador, de esta manera es como nosotros podemos percatarnos de que este número va a salir en punto decimal. Si esto fuese al revés, que el numerador fuese el 3 y el denominador fuese el 1, esto no sería posible, ya que en este caso estaríamos hablando de que habría un número entero como tal, no sería con punto decimal y no representaría un porcentaje del 100%. Entonces tenemos que darnos cuenta que únicamente se puede trabajar con fracciones propias, ya que en las impropias
También puede salir un número decimal, pero en este caso ya estaríamos hablando de un entero, para que no se lleguen a confundir con esa parte. Observando en esta sesión, en estos ejemplos, nos podemos dar cuenta que únicamente ocupamos fracciones propias. De esta manera es como nosotros podemos ocupar el porcentaje, es como nos da un número decimal, y así es como realizamos la conversión. Continuaremos viendo en las siguientes sesiones más ejemplos de este tipo para que veamos todos los métodos que estamos aprendiendo y cómo se pueden aplicar a problemas matemáticos.